Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a manejar un tema sobre el abuso sexual, ¿sí? Sé que son temas un poco fuertes para muchas personas, pero desgraciadamente son temas que diario se enfrentan pues en la vida, ¿no? ¿Cómo deben de ser tratadas las víctimas de abuso sexual? ¿En qué consiste un abuso sexual? ¿Qué es? ¿Hasta dónde es abuso? Eh, Vamos a hablar de esta situación en los niños, niñas y adolescentes. ¿En qué acontece? ¿Qué diferencia hay de que sea violentado un menor, un adolescente, a un adulto, ¿no? Regularmente cuando son niños, cuando son adolescentes, bueno, el sistema de justicia debe de tener mucho más hincapié. No es que uno valga más que otro o que uno sea más importante que otro, no. Pero a diferencia de los adultos, los niños no pueden defenderse. Incluso hay situaciones en donde la voz de los niños no es escuchada, ¿sí? Y es por eso que se hace, cuando llega al sistema de justicia, se hace muy fuerte esta situación cuando ocurre con un menor, ¿sí? Eh, en las decisiones que se toman en este procedimiento, debe de tener siempre se debe de tener en cuenta el interés del niño, niña o adolescente. Siempre se le debe de preguntar qué pasa, ¿sí? Obviamente, como profesionales o como el sistema jurídico, siempre se deben de brindar facilidades para para el testimonio, para que ellos declaren ante nosotros los profesionales o ante la situación, la justicia que tenga que pues testimoniar, ¿no? Apoyado siempre por personal capacitado. La persona que esté cerca de un niño que sea objeto o que sea víctima de un abuso sexual siempre debe estar acompañada por gente que realmente esté especializada, por personas, por profesionales que tengan o hayan tenido un previo o una previa preparación hacia esta situación, hacia este tema. Eh, ¿Por qué? Porque cuando nosotros se nos prepara para una situación así, hay muchas cláusulas, hay muchos puntos que nosotros no podemos pasar por alto. Y cuando una persona, cuando un profesional no está preparado, especialmente en violencia, en victimología, en abuso sexual o en algo forense, no se da la misma atención, no saben de qué manera llegar hacia el niño, no saben de qué manera trabajar o de qué manera darle la pauta para que esta persona, este adolescente, entre en confianza y pueda expresar el dolor que siente. Entender que es un caso difícil y que cuando nos vamos a enfrentar a una situación de estas con niños, pues es muy difícil que los niños o las niñas o los adolescentes hablen por sí solos. ¿Por qué? Porque ellos experimentan obviamente muchísima vergüenza, sienten culpa, ya que piensan que lo sucedido fue por culpa de ellos o porque ellos lo ocasionaron. ¿Qué les lleva a pensar esto? Obviamente cuando un niño es abusado sexualmente en este sentido, eh, son trabajados por mucho tiempo, en muchas ocasiones, en la mayoría de las veces, por el victimario, el agresor, ¿sí? Y para eso los deja muy vulnerables con toda la situación que les hace, les dice, cuánto tiempo les está trabajando la mente, cuánto tiempo sufren el abuso, ¿no? Nos hemos encontrado con personitas que tienen años sufriendo este abuso y son cosas que nadie dice, son cosas que nadie habla. Y esto es algo que no se debe de dejar pasar por alto. Cuando son menores de edad, el impacto de un abuso sexual puede ser mayor,
¿sí? Ya que estas experiencias son difíciles de ser relatadas, solamente de pensar, al momento de ellos expresarse, vuelven a revivir. Muchos pacientitos, muchas víctimas, solamente de acordarse, empiezan a tener situaciones, empiezan a tener respuestas, eh, pues obviamente poco usuables para lo que son las personas a las que se van a presentar a esta situación. Incluso por eso les mencionaba yo que es muy importante que la persona que esté en algo así, que esté acompañándolo, debe de estar preparado, porque nosotros ya sabemos qué tipo de reacciones se pueden presentar con este tipo de víctimas. ¿Cuáles son los tipos de abuso sexual? Bueno, eh, el abuso sexual se da mucho en los matrimonios, ¿sí? Vamos a hablar de etapas o en partes que se da en los matrimonios. Antes se pensaba que pues era normal, ¿no? Que también el esposo tomara a la fuerza a la esposa. A partir de 1994 esto cambió y hay una ley donde pues ya no puede ser así. Si la persona, si la pareja no quiere, obviamente es un abuso sexual. Eh, la prostitución forzada, hablamos de, pues entra aquí ya lo que es la trata de blanca, la mutilación genital, las inspecciones para comprobar virginidad. Hay situaciones también en las que se habla mucho de, híjole, ¿no? De cuando quieren saber si realmente la persona es señorita o algo así, y pues pasan por procesos pues muy fuertes, ¿no? La pornografía infantil, la trata con fines de explotación sexual, el turismo sexual, el lenocino, la pederastía, el incesto, la observación, muchas veces la observación, ¿cómo se da? Obviamente, pues puedes tener al vecino de lado, puedes tener a alguien mismo dentro de tu casa y que te esté observando cuando estás haciendo algo de algo íntimo, como bañarte, como cambiarte, y la imposición de prácticas sexuales no consentidas por la otra pareja, ¿sí? Esos, por mencionar algunos, que son tipos de abuso sexual y obviamente, pues, lo que es la violación. Eh, Hablando de lo que es la violación, ¿sí? El artículo 265 del Código Penal Federal nos dice que es cualquier penetración oral, anal o vaginal o la introducción de cualquier elemento por vía vaginal o anal, ¿sí? O instrumento distinto al miembro viril por medio de la violencia física o moral, sea cual fuera el sexo de la víctima. Cuando la violación se realiza con dos o más personas, aumenta la pena, ¿sí? Los actos de violencia sexual en las relaciones maritales o concubinos se dan con mucha frecuencia. Hablábamos de esto, les decía que antes pues era algo pues muy normal, ¿no? Y estas no estaban tipificadas como delito, sino hasta diciembre del año que les mencioné. Dentro de los casos de violación, desafortunadamente también son cometidos en contra de personas vulnerables. ¿A qué llamo con personas vulnerables? Las que padecen alguna discapacidad mental o física, o las que esto los hace más vulnerables. ¿Por qué? Porque pues obviamente muchos no hablan o no se defienden o no están físicamente pues bien para poder defenderse o poder decirlo, ¿no? Eh, Obviamente también son hechos que no son denunciados. Hablamos de los, por ejemplo, los adultos de la tercera edad, de las personas que se encuentran en estado de coma, los lactantes, que son de los meses a 0 meses a 2 años, los infantes, que son de 2 a 6 años, los niños, que son de 7 a 13 años, y los adolescentes de 14 a 17 años. Este tipo de personas son muy vulnerables y es donde
se presenta también lo que es el abuso sexual y son casos que tienen una tasa muy baja de denuncia, ¿no? La prostitución forzada es uno de los delitos con mayor prevalencia. Sí, no sé si ustedes han escuchado de cuando pues hay trata de personas y que se puede presentar en el formato de alienocino y se trata de personas con fines de explotación sexual, que son personas que obviamente van y las venden, ¿no? La edad de las víctimas es de los 6 a los 15 años de edad. Este tipo de víctimas pues genera grandes ganancias a los delincuentes, ¿sí? Es por eso que eligen hasta la edad. Las formas de captar a las víctimas es por medio de redes sociales, por juegos en línea o por robo de identidad. Esto puede pasar que es una de las formas cómo atrapan a las víctimas, de qué manera las convencen, de qué maneras llegan a ellas. Por eso es muy importante, padre, madre, familia, tutor, cuidador, que estemos muy presentes y muy informados de qué utilizan nuestros hijos en las redes, qué redes utilizan, qué edad tiene tu hijo para poder cargar un teléfono, siempre estarlo supervisando porque no sabemos en qué momento vaya a llegar un depredador de estos a, a la vida de ellos, ¿no? Estos agresores, los agresores sexuales, pueden hacer uso de la violencia física, que es lo primero que utilizan para someter a la víctima. Utilizan el engaño para aparentar que la víctima va por voluntad. Esto se da, por ejemplo, cuando en las redes sociales hay muchos hombres que se dedican a enamorar a las mujeres, ¿no? O también a los niños y termina pues el niño yendo o la niña o el adolescente al lugar donde esta persona le indica. De hecho, hace un tiempo fue un caso muy sonado de una niña de 13 o 14 años en la ciudad de Tijuana, donde ahí encontraron, no sé si recuerdan ustedes el caso, este, el agresor era amigo de la familia, había vivido un tiempo con los padres en la casa donde vivía la niña, se dedicó a enamorarla y de repente pues se la llevó, ¿no? Con falsas mentiras. Las agresiones grupales también pueden presentarse como consecuencia de robo o casa habitación. Bueno, desgraciadamente a veces cuando hay situaciones donde entran a robar a una casa habitación, desgraciadamente hay familia o hay mujeres y muchas veces, desgraciadamente, estas personas hacen de las suyas, ¿no? La mayoría de las veces los agresores se encuentran bajo el influjo de alcohol o alguna droga, donde pierden la cabeza y otros ya es por patología, ya lo traen, ya lo hacen, aunque no traigan ningún tipo de droga encima, ¿no? También se dan cuando las víctimas se encuentran en lugares despoblados, ¿sí? Donde no hay un tipo de ayuda, donde no gritas y no te escuchan, entonces se puede dar todo eso. Los agresores utilizan juegos sexuales, provocaciones sexuales, tocamientos accidentales, hacen uso de la fuerza física. No sé a quién le ha tocado que muchas veces van en el autobús, van en el camión o vas por la calle y de repente sientes ese tocamiento o sientes que alguien te pasa y te roza. Eso también es ya, cuando una persona lo hace intencionalmente, es ya una enfermedad, ¿no? Y es obviamente un destello de que esta persona pues puede cometer algún acto parecido. Eh, Acoso, bueno, actos exhibicionistas en lugares públicos, en el hogar, en la escuela, en la casa de familiares, amistades cercanas a la familia. Muchas veces te vas a encontrar con hombres o te va a tocar encontrarte con personas que de repente vayas caminando por la calle o estés parada en alguna parada de camión o simplemente vayas en el autobús y ha tocado que hay personas que pues exponen sus partes íntimas, ¿no? A las mujeres. Casi por lo regular, este tipo de situaciones es más dada en hombres, ¿sí? Para someter a las mujeres o a los niños. Roces accidentales, como en el transporte público, en los espacios reducidos, cuando un hombre llega y te toca, eh, pues ya intencionalmente, ¿no? El agresor utiliza la violencia psicológica, amenaza a la víctima con dañar a la familia. Esto se da mucho cuando el agresor conoce a la víctima
y conoce a la familia. En el momento en que está trabajando a la víctima para convencerla o que ya hizo su acto, casi siempre los amenazan de que si le dices a tu mamá, le voy a matar, si le dices a tu papá lo voy a golpear. Entonces, como son niños, son adolescentes y su mente no les da para defenderse o para saber que eso no es verdad, pues obviamente lo callan por mucho tiempo y ahí es cuando los menores pues tardan hasta 2 o 3 años o muchos años más viviendo este tipo de violencia, ¿no? El agresor hace uso del alcohol y drogas, como lo mencionábamos hace ratito, y puede poner drogas o sedantes en las bebidas, que esto se da mucho en las fiestas o cuando salen de antro. Muchas veces, no sé si a alguien le ha tocado entrar al baño y ver a una muchacha en muy mal estado o verla muy perdida. Bueno, pues es cuando se presenta este tipo de situaciones. Y pues siempre están con un vocabulario o haciendo comentarios sexuales, siempre sexualizando todo, ¿no? ¿Cuándo es o cómo debemos de actuar las personas profesionales o en este caso las jurídicas cuando se encuentran con un caso de estos? ¿Qué debe de hacer una persona profesional, un psicólogo forense, un ministerio público, un abogado penal, un doctor, un médico legal? En este caso, cuando nos llega un caso así, bueno, tenemos conocimiento cuando hay un hecho de violación donde tienen que ver niño, niña o adolescente, debemos de adoptar en todo momento y proporcionar las medidas de seguridad primero que nada, dar protección y bienestar físico así como psicológico a esta personita, estableciendo el artículo 1 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Víctimas y el Código Nacional penal, ¿no? Desde el primer contacto con la víctima, el personal ministerial, pericial y policial debe demostrar respeto. Siempre nos debemos de presentar con el nombre, a qué nos dedicamos, el por qué estamos con ellos, qué vamos a hacer y en qué les vamos a ayudar, ¿qué vamos a generar con esta intervención que estamos haciendo con ellos? Identificarnos primero que nada, ¿sí? Es muy importante porque muchas veces ellos con el dolor que llevan, con el miedo, el susto que llevan, pues obviamente no saben ni a lo que se están enfrentando, ¿no? Hablando de todo esto, vamos a hacer un siguiente video donde hablemos de las características de un agresor sexual. ¿Qué es lo que hace a un agresor sexual? ¿Cómo identificas a un agresor sexual? En un siguiente video te lo haremos y con mucho gusto lo subiremos aquí también para que pues chequen esta información. Esperamos que esta información breve, como la ponemos aquí, sea para algo de bien, para todas esas víctimas que en algún momento han pasado o si tú sientes que tienes a alguien cerca que puede estarle ocurriendo esto o tú misma puedes ser una víctima, pues obviamente lo hacemos para que te informes, esperemos que te sirva y que sea de tu agrado esta información. Les saluda su terapeuta Karina Ríos, psicóloga forense. Un saludo para ustedes. Gracias.